Damas y caballeros, se viene el paro nacional en contra de Daniel Noboa. Es el primer ultimátum que le hacen al presidente actual. Todo esto porque hay ciertos gremios que no toleran más la situación actual que vive el país. Sin embargo, no está mal recordar que alguno de estos gremios apoyaba a Guillermo Lasso, quien es responsable principal de la situación actual del país. El día de hoy también el presidente de la Asamblea quiere dejar terminado este proyecto de ley económica urgente que envió el presidente Noboa. Y hasta el día de hoy no se hace nada con el tema de seguridad, a excepción, amigos, de algo muy importante que hizo el presidente Noboa, un cambio en las cúpulas. Pero voy a sacar una reflexión muy rápida que usted lo sabe perfectamente, pero no está mal recordar. Un policía hace todo su trabajo, todo su deber, y poniendo un ejemplo rápido y actual, el teniente Rengel investigó los peces gordos. ¿Y qué pasó? La fiscalía, nada, amigos, nada que ver. Es más, el teniente Rengel fue destituido de su trabajo, por si no fuera suficiente. ¿Y entonces de qué sirve cambiar la cúpula policial, la cúpula militar, si al final de cuentas ellos no ejercen de jueces o acusadores, como en el caso de la fiscalía? Y algunos defienden a la fiscalía y ahí tenemos los resultados. ¿De qué sirve poner los mejores elementos en la cúpula de la Policía Nacional, si ese fuese el caso, o en los militares? Si donde realmente se necesita un cambio profundo y radical es en la fiscalía, y también con algunos jueces, no todos, porque si hay jueces que a pesar de la situación actual ejercen su trabajo. También recordemos que hay muchos chicos que no les ha tocado de otra que ejecutar ciertos actos ilícitos por la supervivencia. No lo justifico, pero ese es el país al que poco a poco se le está haciendo creer que para sobrevivir hay que cometer actos ilícitos. Y ahora sí, volviendo al tema principal de este video, se comienza a anunciar un paro nacional, cosa que no le va a gustar para nada al presidente Noboa, porque Guillermo Lasso se farrió la plata. A continuación, les pongo las palabras de un representante de los Síntacos, quien no está de acuerdo con esta ley económica del presidente Noboa. Escuchemos. Señor Villavicencio, frente al proyecto de ley económica urgente, ¿cuál es la opinión desde la base obrera? El Frente Unitario y sus organizaciones el día de hoy hemos dado un pronunciamiento. Primero, obviamente que estamos de acuerdo en el tema de buscar mecanismos y políticas públicas para resolver las principales necesidades, que es el tema de combatir la inseguridad, educación, salud y sobre todo la generación de empleo. Lo que hemos condenado es de que no se puede resolver este problema y estas necesidades a través de un proyecto de ley económico urgente que su objetivo central es seguir beneficiando a los mismos de siempre, condonar multas e intereses y en la práctica perdonar 2.500 millones de dólares para obtener 850 millones que no van a resolver ni el déficit fiscal ni la situación de crisis económica es inaceptable. Y a la par de eso, el implemento de las zonas francas en nuestro país no es otra cosa que una explotación laboral moderna, ¿no es cierto? Porque obviamente, más allá que digan que ya no van los contratos en zonas francas, las zonas francas sí, y no van a resolver el tema de la generación de empleo, sino lo van a precarizar. Y además, los que establezcan zonas francas no van a pagar un solo centavo de impuesto a la renta. ¿Por qué es tan susceptible de debate las zonas francas? ¿Qué hay en el trasfondo de Mire, esto? las zonas francas hay dos aspectos. Primero, lo que busca es precarizar y flexibilizar la jornada laboral, porque el mismo proyecto dice de que serán contratos o serán formas de contratar varias veces. Primero, no va a haber estabilidad laboral. Segundo, no va a haber el derecho a la organización como tal y a la contratación colectiva, que son convenios internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano. Pero hay otro aspecto. Quienes establezcan zonas francas en nuestro país y lo que produzcan dice que podrá ser un 30% de consumo interno en nuestro país. Eso también se estaría afectando a la producción nacional de nuestro país. Hay un tercer aspecto, que es el tema de eliminar el tema del impuesto de salida de divisas.
La banca, que va a obtener 800 millones de utilidades, y los grandes grupos económicos más de 600 millones, esos recursos no lo invierten aquí, lo sacan afuera. ¿Qué va a pasar con la dolarización? El tema es de que estos señores que se benefician de la crisis económica a costillas de explotar al trabajador, entonces no invierten acá. ¿Y quiénes están en la práctica, en los hechos, sosteniendo gran parte de la economía? Son los migrantes, por las remesas. Este año va a ser alrededor de 5.000 millones de dólares que le ingresen al país. En los últimos años, alrededor de 15.000 millones de dólares. Entonces, resulta de que quienes se benefician de la crisis en vez de invertir en nuestro país la sacan, y son los migrantes que están sosteniendo una gran parte de la economía. Por eso es inaceptable que se siga obviamente viendo mecanismos y pretendiendo resolver la crisis, por un lado condonando multas, intereses y recargos, y por otro lado eliminando los mecanismos de cómo pagar impuestos. Y entonces obviamente esto es de que hemos planteado nosotros nuestro rechazo. Hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional ya de cómo se debe determinar y ejecutar la ley o las leyes económicas urgentes en el tema de la unidad de materia, que esta ley no la cumplirá. Sin embargo, le ha dado paso a la Asamblea. La misma Corte Constitucional ya se pronunció sobre el tema de las zonas francas, porque hay otro mecanismo del tema de las privatizaciones disfrazadas a través de las alianzas público-privadas, y entonces por eso nosotros hemos planteado hacer una acción el próximo martes 19 de diciembre a la Asamblea. Primero, porque no ha tenido la voluntad la Asamblea de recibir a los trabajadores, al Frente Unitario. Hemos solicitado por escrito, tanto a la Comisión de Desarrollo Económico como a la Comisión de lo Laboral, podernos reunir. Sin embargo, no ha habido esa predisposición y esa decisión de la Asamblea de recibirnos. Entonces resulta que recibe a los ministros, pero los ministros responden a un gobierno, entonces está recibiendo al juez y a la parte, y no a otros sectores. En este caso, la movilización del martes va a ser en contra de la ley urgente. Primero va a ser un plantón, una acción en la Asamblea, primero para exigir que esa ley sea devuelta, porque no se puede resolver la situación del país condonando multas, intereses y recargos. Y uno de los principales beneficiarios sería el mismo presidente a través de su grupo Novoa. ¿El debate cuándo sería de esta ley? Ya están debatiendo, ya se aprobó el informe para el primer debate, ya están debatiendo en primer debate. Debería volver obviamente a la comisión para recoger algunos puntos de vista, pero al parecer hay acuerdos de gobernabilidad, de que no es otra cosa que la corrupción y la impunidad, y entre esos acuerdos de la impunidad está el tema de aprobar esta ley con el objetivo de seguir perjudicando las condiciones de los trabajadores del pueblo ecuatoriano y beneficiando a los mismos de siempre. Nosotros hemos planteado alternativas que no se tomen en consideración. Ya. Referente al tema de la seguridad, ¿cómo lo han visto ustedes desde la clase obrera? ¿Cómo han sido afectados? Porque sabemos que vacunan a todo el mundo, docentes, trabajadores también, no les permiten hacer obras en tema de obras públicas. ¿Cómo está? Mire, lamentablemente todavía no vemos cambios, y primero hemos perdido vidas humanas de trabajadores asesinados en Esmeraldas, en Manabí y en otras provincias. Segundo, obviamente las vacunas a los compañeros dirigentes, compañeros trabajadores, porque nadie está inmerso de esta situación, y entonces no vemos de que se esté tomando medidas, y más aún en un mes que es muy crítico, muy complejo. Y entonces obviamente como que los gobiernos se han acostumbrado a darnos unas navidades y fin de año negras a los trabajadores del pueblo ecuatoriano, porque si revisamos, todos los gobiernos de turno han buscado mecanismos, ya sobre todo a través de leyes con la complicidad de la Asamblea, para aprobar y vulnerar derechos de los trabajadores. Y este año y este gobierno no está haciendo la excepción. Es decir, ustedes como trabajadores están a la expectativa, y hay varios días que empezó el gobierno y no existe ningún plan de seguridad. Obviamente nosotros en estos momentos estamos
finiquitando una carta pública que va a ser entregada al presidente Noboa en el marco de exigir lo que él ofreció en campaña y las necesidades que hoy pide el pueblo ecuatoriano. Es el tema de combatir la inseguridad, el tema de la generación de empleo, educación, salud. Y entonces son aspectos fundamentales que vamos a entregar en las próximas horas al presidente. Y ahí también haciéndoles referencia. Es inaceptable de que quienes vendemos la fuerza de trabajo a cambio de una remuneración no cobren por más de 3 meses. Municipios, consejos provinciales, empresas públicas, federaciones deportivas no les pagan por más de 3 meses y la respuesta es de que no hay, entre comillas, plata y que tendrán en el tema de las federaciones deportivas de que cobrar en marzo del próximo año. Inaceptable estas situaciones cuando hemos dicho hay alternativas inmediatas. Cobre los 2.500 millones de dólares. Revise los contratos de Claro y Movistar que le quedarían al Estado ecuatoriano en un porcentaje de 1.000 a 1.500 millones de dólares y tendría el doble lo que quiere obtener a través de esta ley y que son acciones inmediatas. Y entonces, obviamente, no se paga las remuneraciones y tampoco se consideró incrementar una política de sueldos y salarios de manera general para el 2024. Será el gobierno a través del Ministerio del Trabajo en el 2022 quien hasta el 22 de diciembre quien lo fije. Y entonces cuando en tiempos de la remuneración básica unificada, ¿ustedes qué piensan hacer? ¿Se movilizarán? ¿Aceptarán? O sea, la jornada del 19 obviamente es en contra de la ley y también para exigir un incremento general de sueldos y salarios justos. Nosotros planteamos de que en tiempos de situación de crisis económica, por lo menos las personas trabajadoras deben tener un mejor ingreso para obviamente recuperar el poder adquisitivo, que haya un mejor circulante y si hay circulante hay demanda y obviamente si hay demanda hay producción y se generan nuevas fuentes de empleo. Es decir, para ustedes este proyecto urgente no se incentiva la producción del no incentiva el tema de la generación de empleo ni el desarrollo, sino el objetivo es precarizar las condiciones de vida de los trabajadores y sobre todo seguir condonando multas, intereses y recargos a los que ya se han beneficiado por una 7ª ocasión. Esta es la situación que vivimos actualmente en el país. Muy lamentable, por cierto. Y aún esperamos que el presidente Noboa regrese de Argentina. Mientras tanto, el Ecuador sigue su rumbo, porque el hecho de haber cambiado la cúpula policial y la cúpula militar no cambia absolutamente nada, si no se va por el tema judicial y jurídico. Amigos, nos vemos en un siguiente video.